Quiero que ustedes sepan que ninguno de los profetas se sometían al templo de Israel, ni a reyes. Los profetas no se sometían a nada ni a nadie. Eran hombres itinerantes. Por eso en estos días pasados, una profeta panameña dijo que el profeta que le profetizó a David, profeta Natán, estaba en contra del protocolo profético. Al carajo tú, gallina loca, y tu protocolo también. Ignorante. Los profetas no tenían protocolo. Eran hombres itinerantes que andaban con una presencia y una conexión divina. El profetismo de Israel no es el galloloquismo de la iglesia actual. Sáquense eso de su cabeza. Los profetas actuales no son la continuidad de los profetas bíblicos. Sáquense esa droga de la cabeza. Si examinamos a Ana Maldonado, la que le vio las tetas a Dios, ¿qué podemos esperar de una mujer que le vio las tetas a Dios? ¿Tú sabes lo que es eso? Por menos de ahí hay gente que debería ser apedreada. Y 2 años después, Dios le habló, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló que se divorciara a la profeta Ana Maldonado para que se fuera a la administración con otro hombre. Y después, 1 año después, el Espíritu Santo le habló para que se divorcie de ese. ¿Cuántos hombres que te va a dar el Espíritu Santo? Cuando viene a ver te da 70. Y se ha llegado... El mundo profético de hoy. Empieza, ministro. Sí, y yo pienso que se ha cualquierizado el tema de la profecía realmente. La cábala habla de la profecía, es algo que es cierto. Pienso que toda persona tiene capacidad de profetizar. ¿Por qué? A la entrega de la Torá, la primera tabla, acuérdese que fue para un pueblo de profetas, o sea que todos hubieran alcanzado el nivel profético. Así está escrito. ¿Qué pasa? Que por la construcción del becerro de oro, Moisés se negó a revelar esas tablas y la destruyó. Porque entendió que el pueblo cayó en decadencia. ¿Entiendes? Entonces, cada ser humano tiene dentro 10 sefirot. Una de esas sefirot es la sefirot de Nesa, que representa a Moisés Rabenu, que es el mayor de los profetas. Quiere decir que cada persona tiene la capacidad de profetizar. ¿Cada persona qué? Tiene la capacidad. Es bien importante que ustedes sepan esto. Falsa de gallo loco que han estado dividiendo gente y creyéndose la película de que la profecía va exclusivamente para ustedes. Sí. I'm sorry for you. Sí. Cada persona tiene la capacidad de profetizar. Ahora bien, hay personas que nacen con esa sefirot desarrollada, pero el profeta no es alguien quizá como uno lo ve desde Occidente, alguien poco estudiado. El profeta es uno de los que más estudia y más come palabra. Ay, Dios mío. Es una persona dedicada al estudio. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la mamá de este profeta que lo llevó al templo donde Elí para que el niño fuera formado. Samuel. El profeta necesita una formación, necesita un maestro. Yo no puedo autoproclamarme profeta yo mismo. Esas son cosas que mi maestro va viendo en mí. Ya los maestros tienen otro tipo de nivel porque son los que ven las cualidades, las condiciones del ser humano en el plano espiritual y dicen, bueno, tiene tal condición. Pero lo primero que debe de hacer una persona que entienda que quizás tiene esa cualidad es buscarse un maestro. O sea, que un profeta necesita un maestro que lo forme. Porque, por ejemplo, Samuel es uno de los profetas más grandes que ha salido del pueblo de Israel. Y yo decía esta mañana en la radio que el profetismo en Israel es algo totalmente divorciado de los profetas latinoamericanos. O sea, todos los profetas de Latinoamérica, todos, no escapa nadie ahí, todos esos profetas no son lo que la Biblia en el primer pacto y en el Nuevo Testamento le llama profeta. El profetismo bíblico es una cosa, el profetismo actual es otra cosa que no tiene nada que ver con ese profetismo bíblico. Para el profetismo bíblico, los profetas necesitaban un maestro. Necesariamente. Wow. Necesariamente un maestro. Ahora bien, para entrarnos ya a lo que es la profecía, lo que es la nebuá, tenemos que saber qué es el shefa. El shefa es el influjo divino que viene sobre uno, la presencia divina que viene sobre el ser humano. El shefa se provoca, y eso era lo que hacían los profetas, provocaban el shefa, ese influjo divino. ¿Cómo se provoca ese influjo divino? Aislándose. Un profeta no anda hablando con todo el mundo. Un profeta no anda dando chelcha.
Un profeta se aísla. No es que se divorcia de todo el mundo, pero siempre está como en su lado, tranquilo. Esa es la parte que yo no entiendo del profetismo actual. Porque si tú te das cuenta, la mayoría de profetas eran grandes hombres, altos en la meditación. Tú tienes un Elías que sembró su cabeza en medio de sus rodillas. Y estos profetas se apartaban, vivían en lugares solitarios. De hecho, el concepto Naví no implica el profetismo como nosotros lo vemos hoy. O sea, el profeta, más que profeta, es un místico, es un esotérico, es alguien que manejaba altos niveles de espiritualidad. La gente acudía a estos hombres con enfermedades, como fue aquel rey, que fue donde aquel general, que fue donde Elías en busca de un milagro para que le sanen la lepra. Él no fue a buscar una palabra profética. Él fue a buscar una sanación que Elías, que era un hombre que manejaba alto nivel de espiritualidad, se la podía dar. ¿Me entiendes? O sea que no necesariamente se le perdió un asno a Saúl. ¿Y qué buscaron? Un vidente. Y no iban con manos vacías. ¿Por qué? No te presentará al profeta con manos vacías. No fue a usted. Esos son los profetas que decían cuando se perdían las cosas, dónde encontrarlas. O sea, hay que tener cuidado porque mucha gente piensa que el profetismo bíblico fue que el profeta predecía cosas. Los profetas bíblicos predecían algo y tú sabías que ellos eran de Dios cuando no se cumplían. Jonás profetizó y nada de lo que dijo se cumplió. Porque el pueblo provocó Techubá, se arrepintió y Dios cambió el decreto, profeta. Amén. Sí. Podríamos decir que era un falso profeta en ese momento porque no se cumplió. Es que los profetas estaban acostumbrados a profetizar cosas. La gente se arrepentía y Dios cambiaba. Si hubiese sido en el tiempo de hoy, la gente, un ejemplo, hubiera dudado. Mira, a mí hoy en día... Bendiciones para Manuel con un superchat. Señor, activa el superchat, vamos a activar el superchat. Estamos en un ambiente profético. Manuel Quipá. Hoy en día... ¡Manuel Quipá! A mí se me hace difícil asimilar que alguien es profeta donde todavía vive bajo la aula, la prisión humana que es el calendario gregoriano. Eso es lo primero. La profecía no se somete a espacio, ni a tiempo, ni a día hecho por hombre. Alguien que viva todavía en la prisión del calendario gregoriano no me puede decir a mí que es profeta, pues el profeta mayormente tiene un alma libre que no se somete a eso. ¿Entiendes? Entonces, son muchas cosas. Por ejemplo, Los profetas no se sometían al templo. Es muy importante lo que tú acabas de decir. Quiero que ustedes sepan que ninguno de los profetas se sometían al templo de Israel. ni a reyes. Ni a reyes. Los profetas no se sometían a nada ni a nadie. Eran hombres itinerantes. Por eso en estos días pasados, una profeta panameña dijo que el profeta que le profetizó a David, profeta Natán, estaba en contra del protocolo profético. Al carajo tú, gallina loca, y tu protocolo también. Ignorante. Los profetas no tenían protocolo. Eran hombres itinerantes que andaban con una presencia y una conexión divina. El profetismo de Israel no es el galloloquismo de la iglesia actual. Sáquense eso de su cabeza. Los profetas actuales no son la continuidad de los profetas bíblicos. Sáquense esa droga de la cabeza. ¿En qué idioma lo van a aprender? ¿En chino o en mandarín? No son la continuidad. Un profeta actual surge de la corriente carismática del cristianismo. Esto no tiene que ver con la mística hebrea, ni con el pueblo de Israel, ni siquiera con el Nuevo Testamento. Sí, es así. Y también, alguien que no maneja, por ejemplo, el concepto de la Merkabá, no me puede decir a mí que profeta, si en la Merkabá es que los profetas ascienden. Explica un poquito de eso, la Merkabá de Ezequiel. ¿Cómo se asciende? Atención, profeta, porque hay muchos que están escuchando ahora. Tengo algunos profetas del diablo que están escuchando, que saben que yo voy a tirar misiles hoy y yo orado a Dios para que Dios lo mate. Ay. Sí, porque tú sabes que Dios tiene que matar a una cuanta gente. Continuamos. Sí, mira, el concepto de la Merkabá Te puso caliente ahora. sí, es una combinación. Eso es una combinación que se hace de nombres de Dios. El profeta medita esos nombres. Entonces asciende a cierto plano. Hay dos tipos de Merkabá, que es la Merkabá Tactonaj, que es la que lleva al profeta desde Yesó hasta la puerta de Asilú. De la puerta de Asilú hay otra Merkabá, que es la Merkabá Aelionaj, que es la que ya asciende al profeta
a nivel de Jochma para allá arriba, ya lo lleva a lo que se le llama el Olam Haba, el mundo venidero. Entonces, cuando el profeta tiene ese nivel de conexión, ese sí es un profeta. Pero alguien que desconozca eso, ¿cómo se asciende? ¿Cuál es el mecanismo para ascender? ¿Cuál es la meditación? Señores, nadie que no medite, no me puede decir a mí que es profeta, porque es otra cosa. Oh, entonces No. usted dice que esos que andan, que son profetas itinerantes de iglesia en iglesia, No, con no. agenda. Si alguien no medita y maneja esta información, no es profeta, es otra cosa, porque el tú recibes información, a ti cualquier demonio te puede dar una información, te puede transmitir un chisme de una gente. Pero el demonio también maneja informaciones. Wow. O sea, hay profetas que usted dice que andan profetizando cosas diabólicas. Es que el profeta tiene que ser alguien de meditación. ¿Tú no estás entendiendo? Porque el profeta es alguien, el alma humana, el nefesh, entra en una etapa de una conexión con el Ein Sof, se conecta desde arriba, y cuando va conectando con lo de arriba, empieza a experimentar cosas que él ni siquiera sabe que la está profetizando. O sea, el profeta se pagaba, por ejemplo, se pagó el profeta y dijo, por ejemplo, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero le está tirando la profecía, él, aquí. Él está danzando aquí. Nosotros que estamos vinculados en el tiempo, nada más sabemos que esto es a futuro por la conexión que estamos meditando todos. Sí. Pero el que vive en el mundo actual dice, wow, ¿tuviste lo que le profetizaron a vos construye? Que él se debilitará y que va a ser derrotado. La Biblia dice en 1 de Pedro que los profetas del Antiguo Testamento inquirían en saber en qué persona se iban a cumplir la profecía que decían el Espíritu del Cristo. O sea, el profeta se pagaba de antes. ¿Y sabe qué pasaría? Eran absorbidos en la meditación por el Espíritu del Cristo. Tú podías entrar en un trance tan elevado que tú conectaras con el Espíritu del Cristo que estaba arriba. Y tú agarrabas y bajabas el Espíritu del Cristo. Wow. Y tú lleno del Espíritu del Cristo, empezaba a hablar cosas que cuando el Cristo viniera, era que se iban a manifestar en la tierra. Entonces la gente pensaba y decía, bueno, está hablando como el Cristo. Sí. Y muchas de esas cosas que ellos dijeron, se escribieron. Fue un profetismo diferente porque requería mucha elevación. Porque eso se habla de la Merkabah de Ezequiel, pues se habla de los carros de fuego, que es totalmente diferente a lo que estamos viendo hoy. Que eso no se ve hoy. No. ¿Y cuántos profetas usted conoce? Actualmente. No conozco ninguno todavía. Yo no conozco ninguno. Actualmente. No conozco ninguno. Pero sí sé que... ¿Usted no escuchaba a Cindy Jacobs? ¿Quién? Cindy Jacobs. Es una profeta también. Cindy Jacobs es una profeta también norteamericana que en YouTube ahí aparecen muchas falsas profecías que ha dado. Porque hay un relajo y hay muchísimas mujeres en este asunto. ¿Por qué no aparecen mujeres en el mundo profético bíblico? Porque la profeta de esa panameña dice que Pablo era machista. Gracias a Dios que tú estás hablando toda esa basura en una sociedad donde ya Pablo murió. Sí, pues sí. Porque por menos de ahí en Israel te apedreaban. La apedreaban. Y yo no he visto eso, porque esta mujer salió diciendo, esta panameña, hablando de la maternidad espiritual. Mi hermana, la Biblia dice, una mujer que está casada no tiene autoridad sobre su marido. La mujer no le es permitido ejercer autoridad sobre el hombre. Deje su loquera. La mujer tiene un hombre como señal de autoridad. Si alguien va a ser padre espiritual o mentor de alguien en una comunidad de fe, no es la mujer. De hecho, en las comunidades de fe judía, para que se levante una sinagoga, tienen que haber 10 hombres. Minian. Un mínimo. No está hablando de mujeres. Dice que maternidad espiritual. ¿De dónde diablo tú sacas eso? Wow. Está fuerte el asunto. Tremendo eso. Mira, hay muchas cosas que de este lado se ignora, de Occidente, por el constructo social que arrastra a muchas personas, que son producto de paradigmas. Paradigmas son pensamientos que se anclan en la mente del ser humano. Y esa persona entiende que ese paradigma es una verdad, una realidad absoluta. Y en base a esa información en la que fueron formados, ellos hablan en función de eso. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas cometen el error de tratar de adaptar la palabra a su estilo de vida. Y de ahí entonces que vienen mayormente los fallos y la
falta de comprensión y de entendimiento en ese sentido. Yo realmente noto en la palabra que los profetas son varones. Claro. Y eso porque quien no maneja el árbol de la vida, quien no maneja la información de la 10 Sefirot, quizás no se da cuenta que el hombre tiene más, el hombre representa la intuición y la mujer representa el razonamiento. Entonces el profeta está más conectado a lo intuitivo mayormente. Por eso la mayor cantidad de profetas varones que hembras, porque el hombre está más conectado a lo intuitivo. Quien le aterriza el pensamiento mayormente a uno es la mujer, porque la mujer es más racional que el hombre. Entonces por eso es que tú ves mayor cantidad de profetas varones que quizá hembras. Entonces a nosotros, el ser humano masculino, es una bendición tener con nosotros, estar casado, porque eso hace que, así como la mujer es que le da forma al hijo, así también la mujer nos ayuda a darle forma a los proyectos de nosotros, a las aspiraciones que nosotros tenemos, la mujer que tenemos al lado. ¿Tú me entiendes? Entonces, el tema del asunto de la profecía, hoy en día yo no creo, pueda de que haya, pero es que si tú no manejas esta información, si tú no sabes lo que es la Merkabah, si tú no manejas, si tú no meditas, ¿tú me entiendes? ¿Y tú no qué? Medita. Porque allá ha nacido. Tú sabes que, mira, la mujer, de que le pagan este que está conectada también, la mujer no conecta y se eleva al Padre a través de la Merkabah. Esa es una señal que el Padre nos dejó a nosotros los hombres. ¿Sabe por qué? Porque la mujer nació con la intuición despierta. La mujer que conecta con el Abba tiene la capacidad para hacerlo de forma natural. La mujer desde que llegó a la tierra nació con la intuición despierta. Por eso Adán, cuando Eva habla con la serpiente, con el Nahal, Adán no percibe que esa serpiente está ahí. La mujer tiene una intuición mucho más abierta al campo de la profecía. Pero esa intuición que tiene la mujer llevada al campo de la profecía, fíjate que Débora, cuando iba a entrar a la guerra, trató de todas las formas que sea por medio de él, del hombre. Ahora, cuando vio que el hombre es un cebo a la izquierda, le dijo, yo voy para la guerra. Luego no diga que fue victoria tuya. O sea que nosotros creemos fielmente que hay un ejército de mujeres que nacen con esta espiritualidad despierta, ¿sí?, con este acceso a lo profético. Pero, ¿qué sucede? ¿Quiénes están haciendo el daño? Están haciendo el daño mujeres que no manejan la Torah, están haciendo el daño mujeres que no tienen profundidad ni meditan. Espiritualidad. No tienen espiritualidad, lo que están anclando es fama, lo que están es comprando seguidores en redes sociales, lo que andan es vestidas como unas rastreras, lo que andan es promoviendo la soberbia, promoviendo el odio, promoviendo el exhibicionismo y creyéndose que son más que sus esposos. Wow. Porque ahí es que está el problema. La mujer casada tiene señal de autoridad en su pareja. No una soberbia que lo único que hace es exhibirse a sí misma, hablar cosas que la Biblia no dice, contar cosas que la Biblia no respalda. Y yo pienso que son las mismas mujeres las que tienen que salir en defensa de esto y decir, esas mujeres profetas que están loqueando hoy no me representan. La mayoría de profetas que hay hoy en día no se someten a sus maridos y lo tienen como unos cegos a la izquierda. Es lo mismo que hacían cuando eran pastores en el pasado. Que usted iba a una de estas iglesias y estaba la pastora y el esposo de la pastora, un gallo loco ahí, para limpiar los baños y trapear el piso. Y estas mujeres de forma soberbia oprimen al hombre violando el fundamento bíblico. El fundamento de la escritura. Nosotros creemos en la espiritualidad que fluye de forma integral, porque ya para el Padre no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Más, el que nos hizo al principio trazó una línea de pensamiento. Y es una línea de espiritualidad. No hay profecía sin que haya un estudio de las escrituras. Si examinamos Ana Maldonado, la que le vio las tetas a Dios, ¿qué podemos esperar de una mujer que le vio las tetas a Dios? ¿Tú sabes lo que es eso? Por menos de ahí,
Hay gente que debería ser apedreado. Está Dios, pero la palabra dice que el Eterno es, él no de Guf, él no de Motaguf, él no tiene cuerpo ni nada que se le parezca. Ella le vio las tetas a Dios. Y 2 años después, Dios le habló, el Espíritu Santo. Que se divorció. El Espíritu Santo le habló que se divorciara la profeta Ana Maldonado para que se fuera a la administración con otro hombre. ¿No será? Y después, 1 año después, el Espíritu Santo le habló para que se divorcie de ese. ¿Y hasta cuántos hombres que te va a dar el Espíritu Santo? Cuando viene a ver te da 70. Sí. Maestro, ¿no será que en muchas ocasiones, yo creo que hay muchos hombres y muchas mujeres de Dios que Dios lo usa? Porque yo he sido testigo de eso. Mucho. Me voy a beber la pastilla porque Sí, yo hay está fuerte el hombres y asunto. mujeres de Dios que cuando Dios tiene su misericordia en su tiempo, Él lo usa y todo. Pero en las redes he visto que tanto hombre como mujer utiliza la religión, la iglesia, se aprenden unos cuantos versículos y hacen como un show mediático para llenar un ego y como aparentar quizá algo que en la vida cotidiana no pudieron lograr nada y quieren hacerlo por esta vía sintiendo que es fácil. ¿Entiendes? Entonces, debemos como de separar al hombre verdadero del falso. Pero es ¿entiendes? que yo pienso que si tú te fijas en la línea de los profetas, el mensaje central desde Moisés hasta el último de los profetas, ¿cuál era? Obediencia al Creador. Oye, Arrepentimiento, Teshuvah. ¿Tú me entiendes? Ese era el mensaje central de todos los Usted profetas. sabe que Someterse al Creador. Ningún profeta, tú verás, salió de esa línea. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que no son profetas, que lo que son, que manejan informaciones o adivinos o que dicen cosas. Sí. Pero es que nadie que sea profeta se sale de esa línea de la obediencia al Creador. Esa es la línea de los profetas. Pero que el la gente que sometimiento. se embulla son los que más se ven. No, y también que opera de la intuición. Una gente, tú ves algo, como, este es un ejemplo, está depresivo. Ellos ven eso y ya dice, el Señor te dijo que tú estás en depresión. Pero bueno, está Y esto y depresivo. esto. No, pero, Ok. Tú lo pones como ejemplo. No, ¿tú entiendes? Sí. Ellos ven algo No es tan y literal. ellos le dan que Dios le dijo. ¿Sabes cómo es? Sí. Es como, a veces la intuición, tú ves algo de una persona que muestra y entonces usan eso para manipulación y le dan que Dios te dijo esto y que te dijo esto y que te dijo esto, pero Dios nunca habló. Sí, pero es que el fallo está en la mayoría de los seres humanos que buscan adivinación. exacto. Sí. Usted sabe Sí, dale. no, perdón que le interrumpa, que a nosotros, yo no sé por qué al pueblo cristiano nos encanta que nos profeticen y que nos estén hablando. Igual que lee la carta, ven estamos teniendo la carta. Sí, bueno, sí, es un buen ejemplo. Es verdad, O sea, que es cuando verdad. se dice, rabino, pasen que vamos a orar, no hay problema. Pero a nosotros nos encanta eso. La búsqueda de adivinación. Hay personas que andan detrás de eso, de búsqueda de adivinación, porque tienen una carencia interna Sí. y piensan que con eso la van a llenar. Wow. El alma se llena con cosas espirituales. tenemos una llamada aquí. Bendiciones. Hello. Hola, shalom. Shalom, Aletel, bendiciones. Ey, está llamando una profeta. Ey, de la verdadera. Lema agua. Ey, santo. Shalom, Hashem le bendiga. Es una preguntita. Es una preguntita cortita nada más. Sí. Es una preguntita. Creo que tengo que bajar el volumen. Sí, baja el volumen, baja el volumen. Es una preguntita. Del discernimiento. Ok. Porque el cristiano normalmente cree que el discernimiento es para ver demonios o qué tipo de demonio tiene una persona. Pero el discernimiento no funciona en cuanto a lo profético. Porque yo una vez tuve una experiencia con una profeta que me invitó a su iglesia a ministrar. Prediqué de Débora, lo que decía el maestro, que Débora menciona la palabra, no lo digo yo, que tenía un esposo de nombre Lapidot y que si se mencionaba su nombre en esa cita era por algo. Wow. Y que ella, teniendo la estrategia militar que se le entregó a ella, no se le entregó al general, Dios se lo entregó a la profeta. Ella fue con la estrategia militar donde Barak y le dijo, mira Barak,
Esto me lo entregó el Eterno. Vamos a pelear en el monte Tabor, y le explicó lo que iban a hacer. Él fue donde el general. Parte de la estrategia militar, evidentemente, le daba la ventaja al pueblo de Císara. Y él dijo, bueno, vamos a hacerlo porque tú habló Dios, pero si tú no vas, yo no voy. Wow. Entonces yo explicaba que por más que una mujer tenga unción, tiene una autoridad terrenal. Amén. Después de esa prédica hicieron una reunión y me botaron de la iglesia. El espíritu de Jezabel ministra en la iglesia. El discernimiento y el espíritu de Jezabel con profetas mujeres que manipulan el don. Eso existe. Sí. Cuidado. Te vamos a decir en el aire, bendiciones. Ya se puede llamar. Wow. Sí. Ey, la botaron de la iglesia. Wow. Sí, la persona, nosotros, yo sé que mucha gente lo sabe, pero acuérdense que hay diferentes tipos de profetas. Están los profetas de Baal y se les llama profeta. Sí. Hay diferentes tipos de profetas. Hay gente que profetiza en nombre del Dios tal, o del Dios este, o del Dios del otro. Entonces, no todo el que se autoproclame o se diga profeta es alguien que viene profetizando de parte del Eterno. Es simple. Simplemente tú lo ves. Si algo que dice esa persona está en contra de lo establecido en la palabra, descarta eso. Descarta eso porque hay personas, por ejemplo, tú naces con los dones que tú vienes con ellos de fábrica. Esos dones tú los puedes inclinar hacia la izquierda o a la derecha. Es opción tuya. Entonces pasa eso con frecuencia, que hay personas que quizás tienen ciertos dones, pero la manera en que lo inclinan quizás no es la apropiada y por eso se confunden muchas personas. Pero el problema no es ello, el problema es la mayoría de las personas que andan buscando adivinación. Sí. Wow. Porque a la gente le gusta eso. Cuando tuve una persona de que en una aplicación de Facebook, en mi casa adentro está buscando adivinación. Wow. ¿Quién soy yo durante en qué sé yo cuánto? Está buscando adivinación. Sí. Entonces, es prohibido para nosotros buscar adivinación. Una de las cosas por las que Saúl tuvo problemas serios fue porque se fue a buscar adivinación. Amén. Sí. Amén. ¿Me entiendes? Se desesperó, llegó a un nivel de desesperación tal que se fue a buscar adivinación. Sí. Es que a la gente le gusta eso. Ahorita hablando de lo... Horóscopo. Como está escribiendo, yo soy Libra, le gusta eso. Sí. Mira, es interesante, en la Biblia habla que Dios le daba maná, pero ellos comenzaron a quejarse y le mandaron la ave para comer. Porque ellos rechazan lo espiritual. Y dice en Jeremías que Dios le iba a mandar los profetas para que le profetizara conforme a los ídolos de su corazón. ¿Tú me entiendes? Este pueblo rebelde le gusta su show. Y Dios le va a mandar, así como le mandó la ave, porque ellos rechazaron el pan de Dios, le manda a su falso profeta para que escuchen lo que ellos quieren escuchar. Entonces, con más razón, programas como este, yo sé que ha sido obra del Eterno, donde se imparte información, donde se imparte conocimiento. ¿Tú me entiendes? Sin ese matiz religioso que quizás se puede encontrar en otro lugar, para que el pueblo despierte, porque mientras una persona tenga un nivel de conciencia bajo y entienda que dependa de un humano para acercarse al Creador, va a ser una persona manipulable. Oye, lo que dice una hermana aquí de la iglesia, que una amiga de ella llevó un profeta a su casa y a la media hora de irse se le quemó la casa. ¿Y a qué fue que llevó el profeta? Ay, Dios mío. Ey. No, pero no, ni el casino. Ese era un profeta Eliseo que manda fuego del cielo. Pero mira, estaba ungido. Que hay un tema hoy en día, Está porque cuando uno filtra, entonces, usted dijo ahorita que un profeta tiene que ser instruido por un maestro. Necesariamente. Y ese es el problema. Pero- ¿Dónde están instruidos los profetas de ahora? Exacto. Usted sabe que, haciendo una aclaración, Rabino, y como yo sé que usted conoce eso, muchas veces pensamos que son los maestros de la escuela bíblica. No, porque el maestro es un místico. No. El maestro es un místico. Los maestros de la escuela bíblica deben ser expulsados de la iglesia. Porque son los pastores y los profetas también. Son Los todos. pastores han puesto algo que se llamaba la escuela bíblica, que llenó la iglesia de mitología doctrinal, de dogmatismo pentecostal. La mayoría de pastores de la iglesia
en el Bronx de Nueva York y Manhattan son unos ignorantes de las escrituras. Y lo que viven es buscando un saco de doctrinas y versículos de la escuela bíblica, que la escuela bíblica fue una de las cosas que más daño y adoctrinamiento le metió a la iglesia. El rapto de la iglesia, el rapto clandestino que se inventaron los pastores dispensacionalistas, se le dio continuidad por medio de estas escuelas bíblicas donde se enseñaban los dogmas de la iglesia. En la escuela bíblica se enseñaba a la gente adoctrinamiento por 3 meses para bautizarse, donde eso no está en la escritura. En la escuela bíblica se enseñaba el disparate de la doctrina de la Santísima Trinidad, donde eso no es bíblico. O sea, los maestros, cuando hablamos de maestros, estamos hablando de hombres académicos que manejan el estudio de la teología avanzado. No estamos hablando de esa pandilla de payasos que le vendieron su inteligencia a los pastores de turno en las iglesias donde se congregaron. Y por eso impidieron que la gente aprendiera. O sea, hablamos de maestro, estamos hablando de maestro de verdad. Wow. Amén. Sí, porque eso era otra cosa, o sea, eran condicionados. Y mucha gente antes... Genial, pon los números para que la gente llame. Queremos recibir llamadas también del pueblo. Mucha gente quizás tenían el don profético, no lo desarrollaban, no se ilustraban, no aprendían, no iban a educarse, por miedo también a una represalia egoísta e envidiosa dentro del cristianismo. Sí. Porque cuando venía una persona que se levantaba o que Dios, tú sabes, la usaba, cogían miedo. Esos evangelistas y esos pastores muchas veces, al no tener ellos mismos la educación de cómo formar a ese tipo de personas, lo oprimían. Sí, pero es porque, por ejemplo, toda una Déjame que la patrona está llamando aquí, vamos a ver. Bendiciones. Bendición. Profetice. Shalom, maestro. De Dios. Santo. Shalom, pastor. Se casa japonés. Pagó una profeta. Yo creo que tú sepas que hoy ya japonés está buscando una sierva. Japonés se santificó ya. Se santificó. Hay que hablar con Mía, que Mía haga la inspección, a ver si pasa la inspección. ¿Cómo así? Si él pasa la inversión. Sí. Tengo que hablar con Bueno. Mía. Con respecto al tema de lo profético, en mi humilde opinión, que nadie tiene la verdad absoluta, según mi entendimiento y mi capacidad, he podido entender y percibir en el espíritu que una persona con alta sensibilidad espiritual puede percibir el alma de otra persona sin tener o estar operando en el don profético. Y ahí es donde mucha gente se engaña. ¿De qué forma? Percibir si tú estás triste, si estás depresivo, si tienes un deseo de comprar algo, de hacer un negocio, de llevar algo a cabo, y yo venir y yo percibir lo que está en tu alma, que están las emociones, están los deseos, todo esto está en el alma del ser humano. Yo, con una alta sensibilidad espiritual, puedo percibir y leer los deseos de tu alma, y no necesariamente sea porque yo esté operando en el don profético. Perfecto. Y ahí es donde mucha gente, en los cultos y en estos servicios, donde se ven muchas emociones, empiezan a dar palabras al aire y a profetizar, y pasa el tiempo y no sucede nada. Entonces ahí es donde viene la pelea y la interrogación hacia Dios. Pero ¿por qué no ha sucedido lo que tú dijiste que iba a suceder? Una de las cosas que suceden mucho en los cultos evangélicos es que si hay una persona enferma o con una enfermedad terminal, yo ver o percibir que esa persona o se va a morir o le diagnosticaron una enfermedad, está en la última, yo decir, el Señor te va a sanar porque veo la tristeza de esa persona por lo que está pasando. Wow. Y hacerlo como si fuera una profecía, la persona morir. Entonces ahí es donde viene la lucha espiritual interior del hombre con Dios. Si tú dijiste que esa persona se iba a sanar o que yo me iba a sanar, ¿por qué no me he sanado? Y la persona al final de los días muere.
Entonces se le ha estado dando un mal uso al don profético en los últimos días, donde muchas personas hasta se han apartado de la voluntad divina del Padre, se han apartado de estos caminos de la humillación hacia el Padre por una falsa profecía que se ha lanzado hacia una persona, donde nunca fue la voluntad de Dios lo que se le dijo. Amén. Amén. Entonces, ese es un tema más delicado de lo que la gente se puede imaginar. Poderoso. Muchas gracias, pastor. Sí, porque sabes que Bendiciones. Shalom. el cuerpo pastor. corporal es un lenguaje. El lenguaje corporal habla de eso, Jordi, habla de eso ahí. Que muchas veces a mí sean profetas antes también. Usted era profeta. Sí, de que Usted le pusieron un mensaje, le hace el mensaje que está ahí y tiene que estar atacando. Hey, señores, usted era profeta, Joel, háblenos de eso. a mí me decían profetas de que Naví y era por el discernimiento. Oh. Porque uno ve cosas, yo decía, estos muchachos, porque yo decía cosas, no digo que era profeta, es que su rostro o algo mostraba. Sí, porque a veces la tristeza de la gente se ve. A veces como que las emociones son difíciles de ocultar. Como que tú sientes la intuición y ellos llaman eso el don profético. Y no es el don profético, como dijo la pastora. Usted sabe, Rabino, que usted dijo también que un profeta sabe de Torah, Obligatoriamente. pero pensamos, ¿y por qué no hacen creer que los profetas están allá en un nivel espiritual y que eso de leer mucha Biblia y muchas cosas, eso se lo dejan de que a los pastores y a los maestros? No, mira, el fundador de la escuela profética de la Cábala se llamaba Abraham Abulafia. Fue quien fundó. Cábala profética. Sí, la Cábala profética. Ese tipo era de un nivel tal que fue donde el Papa, no recuerdo el nombre del Papa en ese entonces, Nicolás III, y le estaba hablando al Papa sobre el judaísmo. El Papa se molesta con él y lo manda a encerrar 28 días en prisión. Él le manda a decir al Papa que si en 3 días no lo sueltan, va a fallecer. No lo soltaron, falleció el Papa. A ese nivel ese tipo. Wow. Ese tipo forma la escuela profética de la Cábala. Y uno de sus libros es La luz del intelecto. Muy buen libro. La luz del intelecto. Para tú dar, tú tienes que recibir, tú tienes que ampliar tu vasija, tú tienes que comerte el rollo. Eso era lo que los profetas hacían. Se comían el rollo y luego, porque la Torah tiene 4 niveles de interpretaciones que se resumen en Pardes. El Pshat, el Remesh, que algunos cristianos dicen, me bajó el Rema, porque viene de ahí del Remesh, los Drash y el Sot. Los profetas son los que tratan de llevar hasta el Sot. Pero primero, para tú llegar al Sot, tú tienes que manejar la información del Pshat, de lo literal. Y eso era la vida de los profetas. Los profetas no es como quizás nosotros lo vemos desde aquí, que eran personas indoctos, que no leían ni nada de esas cosas. Quienes más se comían el rollo eran ellos. Wow. Quienes más se comían el rollo eran ellos, eran manejadores, conocían muy bien el tema de la Torah, lo manejaban muy bien. Porque es que en la Torah, y eso lo dije la otra vez que estuve aquí, en el capítulo de Éxodo 14, del 19 al 21, están los 72 nombres de Dios. Los profetas operan con esos 72 nombres. Con eso que los profetas operan. Entonces, lo que una gente hace fuera de ahí es otra cosa. El tú recibir información de otro plano no quiere dejar dicho que tú estás actuando como profeta. Porque los brujos también reciben informaciones. Sí, claro. Y algunas de ellas son certeras. Y ahí está en la palabra una muchacha que profetizaba también, que era un espíritu. ¿Tú me entiendes? Es un espíritu de pitón. Un espíritu de pitonisa. Entonces, ¿Profetizaba? la tiniebla también maneja Y información. cada Dios tiene su profeta, como dice el ¿Me maestro. entiendes? Entonces, eso uno tiene que entender, que hay diferentes tipos de cosas. Y Dios le da a cada pueblo lo que se merece también. Claro. Si usted quiere seguir bajo la sombrilla de la ignorancia, usted no quiere estudiar, pues usted le van a mandar ese tipo de personas. Sí, porque cada persona sabe hasta dónde llega y hay gente que le gustan que le hablen su mentira, una jipeta. Son felices claro. Sí. Wow. Hay un pueblo cristiano aquí en New Jersey, Nueva York,
Aquí en New Jersey hay más, ¿sabes? que andan detrás de los flyers. En tal iglesia va. Usted va a donde quiera que están esos profetas, esos predicadores, y ve la misma gente y dice, pero... O sea, ellos prácticamente no se congregan en ninguna iglesia fijo, ellos están de itinerantes. Están itinerantes. Sí, ellos van buscando profecía y tú lo ves que siempre se ponen adelante, ya te lo conocen, los mismos Con predicadores. un afán desmedido. Que le oren. Que le oren. Pero maestro, Sí. tienen una vida desordenada. Sí. ¿Usted quiere profecía? Lea la Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Tú quieres que Dios te Lea hable? la Torá. Ah, cómete la Torá. Ey. No, porque esa parte no la quieren ellos. Ellos quieren lo fácil. Es un carro, lo agarran. Sí, Esto, ellos ah. están, algunas personas están como estaban los Erebraf en aquel entonces. Sí. Querían lo que manejaba Moisés, pero no querían someterse a la Torá. Eso que dice la pastora es verdad. A veces uno se pregunta a qué hora ellos oran. Sí, porque tú mucha gente dando profecía a gente. Vamos a hablar un poquito del espíritu de confusión en la profecía, porque esto es peligroso. Hay un espíritu de estupor. Yo he conocido profetas, hombres. Escuchen esto, el profeta viejo y el profeta nuevo. El profeta viejo fue un hombre que manejó en un momento de su vida una conexión con el Creador que le dio acceso a lo profético. Sí. Y basado en eso, distorsionó el mensaje que llevaba el profeta joven. Hay hombres de Dios que en un momento han tenido un soplo de espiritualidad, pero la falta de búsqueda del ser divino lo ha desconectado. Y como no manejan espiritualidad, no saben que ese acceso a lo divino, cuando Dios levanta a un hombre como profeta, ese hombre tiene algo despierto, que tiene acceso a lo espiritual. Pero ese acceso a lo espiritual está condicionado al bien y al mal. Tú tienes esa inclinación al bien y tienes esa inclinación al mal. Tienes ese sitra hará. Entonces hay mucha gente que aunque fluyen en lo profético, la fuente energética desde donde se alimentan es el sitra hará. Por eso dan la profecía y paralelamente a la profecía, a quien se la conceden se lo está llevando el diablo. Por eso dice el proverbio que el mal mensajero acarrea desgracia. Entonces, si hay algo que te va a llevar o te va a transmitir la profecía, cuando venga de parte del citraga, del lado opuesto, del lado oscuro, del lado bajo, mucha gente operando en citraga y no lo manejan porque usted no medita. La meditación te va a elevar el alma. Y en esos viajes de la meditación, tú vas a ver y vas a autodescubrirte. Y algunos pasarán por procesos y ciclos de liberación. Esta gente son difíciles porque ni ellos mismos saben la energía que está operando en ellos. Wow. Esta mujer, cuando llegó a Pablo, dijo: este es un hombre de Dios. Tenía un espíritu de pitón. Y Pablo, que era un hombre de Dios de verdad, le tomó tiempo discernir que esta mujer lo que era una divina. O sea que hay mucha gente que están adivinando y piensan y creen que están operando en lo profético. Y lo que tienen un espíritu de pitón adentro. Entonces eso es sumamente peligroso. Es peligroso por lo que el pueblo está recibiendo y es peligroso por la energía que están transmitiendo. Yo te pregunto, ¿cuál es el citra hará? ¿Cuál es la energía que te están dejando todas estas mujeres profetas que te están impartiendo? Wow. Examínalo. La mayoría de mujeres profetas de Latinoamérica están operando bajo un citra hará, bajo una energía contraria. Cuando usted se pone a observar a esta profeta panameña y usted se pone a ver lo que manejan espiritualidad, no ustedes, balsechuletones y carnales que no manejan el mundo espiritual, que el día que le toque caer endemoniado, va a caer endemoniado, porque de esto ustedes no saben ni papa. O sea, cuando usted percibe, la gente que percibe espiritualidad, se da cuenta que ahí, aunque haya profecía, lo que está operando es un citrara, es un lado opuesto, es un lado contrario, es un lado negativo.
Y que eso, para todo el que se someta a esa estupidez, va a terminar autodestruyéndoselo. Se lo digo yo hoy, que no me equivoco. Maestro, una pregunta. Un profeta que esté operando bajo el citrara, bajo un demonio, ¿esa persona en ese momento está consciente de lo que está haciendo? No. No saben. ¿O están endemoniados que ellos están No, es que no fuera saben. de... Es que no han tenido búsqueda. No ha habido conexión que te estaba aplicando. Cuando se habla de la Merkabah, hay un proceso para entrar a la espiritualidad. Señores, los que practican la meditación saben que dar el paso 1 de la meditación no es un abarqueche. Imagínate el paso 2, el paso 3. Esto es difícil. Es difícil. Porque es que... La conexión con el Creador no es algo de la noche a la mañana. No, claro que no. La lectura de la Torah. Dije, con tuyo que tiene 300 libros de Torah. Y el tiempo para tú estudiar la Torah. Entonces, esa persona anda esparciendo ese demonio, porque acuérdate que cuando un predicador tiene un altar, Esa energía. sí, esa energía él expande, esa energía la transmite, ¿entiendes? Y comienza a administrar gente, poner manos y cosas así. Lo que está entonces endemoniando más al pueblo. Podemos decir que el pueblo cristiano... Tú sabes, japonés, dice la Biblia que cuando Sansón venía el Espíritu de Dios sobre él, ¡fua! Se activaba. Pero hay una parte que dice, que cuando le cortan el pelo, creo, dice, él no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Wow. ¿Tú me entiendes? En otra forma, hay gente que siguen operando pensando que el Espíritu de Dios está sobre ellos y es un espíritu contrario, porque hay el profeta que, de los 400 profetas, dijo que en Miqueas dice, cuando Miqueas profetiza, dice que viene un espíritu de mentira, este profeta le da una galleta y le dice, ¿cuándo el Espíritu de Dios se me ha apartado de mí? ¿Tú me entiendes? Él está diciendo, yo soy profeta y lo que yo estoy profetizando es verdad, pero el Espíritu de Dios se había apartado de ellos. Y ellos en su propia mente, en su propio pensamiento, ellos creen que están operando bajo la autoridad divina y están operando bajo un espíritu de adivinación. Así es. Porque es como que ellos comenzaron genuinamente, pero en ese transcurso pierden esa conexión. Y ellos creen que siguen operando bajo ese espíritu divino y están operando bajo un espíritu de adivinación. Sí. Una de las cosas que cuesta trabajo en el plano espiritual es mantenerse. Wow. Perseverar, ¿no? Perseverar. Una pregunta, Rabino. Vemos hoy en día muchos profetas. Sí, pero da que Gabino explique la explicación porque ahora tú nada más esperas que él vaya a lanzar un lanzamiento para venir con una pregunta. Sí. Déjalo que termine la idea, porque oye, pero ¿Cómo puede perseverar ese hermano en la fe? Porque él es muy... Ey, porque yo estoy viendo que cada vez que usted va a dar una idea, él lo interrumpe con una maldita pregunta. Puede ser que sea un citrara. Un poquito, un celo, una vaina. Un citrara. Bien, es verdad. No veo que da nada. Le mandan un mensaje, después se turbó. ¿Cómo él Continúa. puede mantenerse, que no sea fluctuante, que un día sí, un día no y Bueno, persevere? Perdona la moneda. No. bueno, la palabra habla que Jacob tenía 2 casas. En una estudiaba y en otra oraba. Wow. Pero no era de que estudiaba de que media hora y de que por ahí se iba, de que a chatear en ChatGPT y esas cosas. Ay, Dios mío. No. Dedicarle tiempo. Por ejemplo, hay gente que dicen, yo conozco a Dios. ¿Y qué tiempo tú has pasado con él para tú decir que lo conoces? Oh, sí. Dios me habló. Para tú conocer una gente tiene Tú sabes la yuca que tiene que hacer un profeta, la fila que tiene que hacer para que Dios le hable. Y esta gente, Dios le habla Todos los días. Todos los días. No, tienen un teléfono, porque para las Entonces, conversaciones que ellos dicen que hablan con Dios, Si vuelvo y te digo, hay acceso a informaciones, que hasta los demonios tienen informaciones. Eso no quiere decir que usted es profeta. Ahora, hay personas que Dios lo use, ¿verdad? Pero usted tiene que mantenerse en el asunto espiritual. ¿cómo llamaríamos a las personas que no profetizan, pero ven cosas? ¿Vidente? Ya es otra rama. Sí, eso es evidente. Habla un poco de lo vidente, visiones y sueños. El programa debe estar súper bueno porque esta gente no activa los superchats ni siquiera. Sí. Vidente. Digo que los superchats, active los superchats, que vamos a hablar de los videntes. Brevemente, que el día de hoy ha Háblame un estado... poquito de lo vidente. Por ejemplo,
he tenido testimonio de gente que dicen, oh, yo vi, un ejemplo, una mujer embarazada, un ejemplo, pero no vi más nada. O sea, solamente la vi embarazada, un ejemplo. O que vio a tal persona, o vio esto, vio lo otro. Pero Hay son gente cosas que se ve, cumplen. sí, hay gente, por ejemplo, que dice que ve gente que han fallecido. Hay gente que, por ejemplo, dice que ven cosas de otra persona. Hay gente que tienen esa cosa de ser vidente, que se sientan aquí a hablar contigo frente a ti y ven cosas dentro de ti que quizá otra persona no ven. Esas personas son videntes, tienen acceso. Ya es diferente a los profetas. Es diferente a lo profético. Ok. Y donde está la confusión muchas veces en eso. Si yo tengo, por ejemplo, desarrollado mi intuición, desde que yo me siento aquí, yo sé en qué está cada uno de ustedes. Rápido. Y eso no quiere dejar dicho No que se ponga a mirar, ¿no? eso no quiere dejar No se dicho que yo sea asuste. profeta. Rabí, no me acaba de asustar, Rabí. No se ponga a mirar, ¿no? Bueno, acaba de No impactar. lo mire mucho a él. Sí, eso no quiere dejar dicho que No, yo estamos sea en profeta. proceso. No lo mulle. Porque la gente no entiende. El tema espiritual se trabaja. Sí. Wow. Se trabaja mucho el tema espiritual. Hay que trabajarlo para uno poder alcanzar ciertos niveles. Eso que Se usted dijo al trabaja principio me gustó mucho, que todos tenemos la habilidad de profetizar, Claro que sí. pero hay que desarrollarla. Hay que desarrollar. Y en ese desarrollo es donde las personas no quieren llegar, porque queremos, ok, tenemos la capacidad, yo quiero usarla sin tener que esforzarme. Pero esto hay que sacrificarse. Por ejemplo, Todo usted tiene Marco 30 años ve. estudiando Sí, hay que estudiar. Hay que estudiar. Todo rápido. Todo. y hay gente que quiere llegar y tener conocimiento de maestro en una Sí, semana. O sea, entonces es como, tú ves por eso personas también haciendo oraciones en microwave. En 2 minutos Sí, quieren una respuesta. Sí, sí. Sí, entonces hay que estudiar necesariamente, y se lo digo a cualquiera, a cualquier persona que quiera avanzar en el plano espiritual, hay que estudiar. Hay que estudiar. Aquella persona que se manifiesta en contra de lo que es el estudio espiritual, no lo está guiando por buen camino. Nosotros de este lado no vemos las cosas como la ve muchas veces la mayoría del pueblo que vive en Occidente. Hay gente que se fascinan por un milagro. La gente llama milagro a lo que ellos desconocen. Hay ciencia que el humano todavía no conoce y no sabe cómo opera esa ciencia, entonces le llama milagro porque desconoce la información que maneja otro. Entonces, para nosotros, el que una persona se le repare alguna pieza de su cuerpo no es algo tan trascendente. No. Para nosotros, el mayor de los milagros es traer a alguien ante Shubá. Amén. Porque yo no hago nada, por ejemplo, con resolverte a ti un problema físico donde tú vas a seguir con la misma ignorancia. Amén. Eso es así. Sí. Sí. Y eso es tremendo lo que usted dice, porque, por ejemplo, uno se pone a mirar a los judíos y los niños desde que están en el vientre le están hablando de la Torá. Les recitan la Torá y cuando ya tienen los 13 años, ya la mamá le ha enseñado a recitarla, a leerla, a estudiarla. O sea, prácticamente ellos tienen toda su vida estudiando la Torá. Como debe ser. Y nosotros, un ejemplo, ya nos sabemos 2 versículos y ya de eso Hay somos 2 vivos. preguntas, alguien, hay una pregunta, Nene. Dice el maestro Gama, ¿cómo sé si soy vidente? Tengo visiones y sueños y mayormente Dios me habla a través... Como superchat, y tú sabes, eso de gratis así como que... Sí. Está como medio pendejo. Tú sabes, está como medio pendejo de vuelta. Señor, active los superchats. Vamos a activar los superchats. Javi, respóndale eso ahí. Vamos ahí. Dice el maestro Gama, ¿cómo sé si soy vidente? Tengo visiones y sueños y mayormente Dios me habla a través de eso. La mayoría son sueños de juicio y han Uy. sucedido. Ay, mi madre. Ya han sucedido. Señor me cubra con su sangre protectora. Ay, ay, Virgen de Varón, Santa Gracia. respóndele ahí. Pentacola. ay, 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 ay. Bueno, para responder esa pregunta, por ejemplo, tú te das cuenta si tú eres vidente o si eres profeta, si lo que tú te sueñas pasa. Muy importante. Si pasa, ¿tú me entiendes? Si no sucede, porque hay algo también, la interpretación de los sueños, que a veces nosotros lo interpretamos de una manera no apropiada. Pero si acontece lo que tú ves, entonces sí tú tienes ese don profético, o así cuando tú ves algo, porque hay una diferencia en lo vidente y lo profético. La profecía viene a anunciar cosas que vienen del Eterno. El vidente ve información, ve cosas, recibe información. Entonces, si pasa lo que tú ves, tú eres una persona vidente. Si pasa. Si no pasa, entonces son informaciones que te llegan y
y energías que irrumpen en tu sueño para tratar de confundir la mente y esas cosas. Pero no puede hacer un ejemplo. Ok, supongamos que yo vea que su esposa, que usted se va a casar, un ejemplo. ¿Cómo, profetiza? Santo, profetiza, pone. Eso ¿tú lo viste en un sueño? Eso No, o sea, sí, porque a veces hay cosas que uno puede ver, pero uno se queda como loco. Vean, que esta vaina que fue. Pero fue nada más como un reflejo. Pero puede ser que pase en 2 años. O tiene que pasar de una vez necesariamente. Para que haga No testimonio de que uno sea un vidente. No necesariamente. No. ¿Qué era? ¿Era Virgo? ¿Cómo era? Usted sabe. Poco tuyo con nosotros. Ey. Sí, no, usted sabe que de lo poco que yo he leído, personalmente, yo tengo un tema con los profetas. Ujú. Sí, porque honestamente, cuando uno escucha un profeta o ve y uno lo filtra a través de la palabra o de la Torá, de la Biblia, y tú dices, pero esto no tiene ni sentido alguno de lo que me está hablando. O sea, tú lo pasas por el filtro de la Biblia y no lo sientes. Ahora bien, cuando le gusta mucho hablar de casa, de carro o de problema, es como usted dice, la mayor milagro que una persona puede recibir es la teshuvá, que es el arrepentimiento. Yo no le encuentro el sentido cuando alguien viene y te profetiza, ojo, esto soy yo, cuando alguien te profetiza algo que no es para arrepentimiento, que es para un tema ya de demostrar, de decir algo, por decirlo así. Porque honestamente yo creo que el mayor milagro, la mayor cambio, lo que Pablo más profetizó y lo que la Biblia más habla, es sobre el arrepentimiento. Al final del día, cada profeta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento venía y era arrepentimiento, era atraer al pueblo a un arrepentimiento. Entonces, ahora, hoy en día, lo estamos viendo, es para tratar de exaltarse un ego. Y hablando ya de un nivel básico, usted lo ve que te hablan de una prédica, un profeta o algo, y no están ni siquiera usando la regla básica de la hermenéutica. La regla básica de la hermenéutica. O sea, yo tengo 5 libros de la hermenéutica, honestamente. Y cuando yo veo un profeta, cualquiera que dice o lo que sea, no tienen ni la regla básica, no la están siguiendo. Entonces, ojo, esto es mi tema personal. No es que no lo hay. El profeta de antes, el profeta de ahora, honestamente, yo no estoy cortando esa rama, pero yo digo que el profeta de antes, que lo hacía como oficio, cuando Samuel le fue a decir a Saúl que Dios lo había desechado, él ni quería, porque a él Saúl casi le quería después, él lo dijo, y se fue, se apartó de ahí y se fue por una cueva, fue a llorar, por una cueva. Oiga, ¿dónde vivía ese hombre? En una cueva. Usted sabe, entonces hoy en día vemos un sinnúmero de personas, no señalando a nadie en específico, pero vemos un sinnúmero de personas en las redes sociales que están profetizando, que están haciendo de todo y que están jóvenes como yo, por ejemplo, que están diciéndose ya mata profeta. ¿Cuántos años tiene usted como tonto? ¿Ah? ¿Cuántos años usted tiene? 34. Este jovencito. Entonces, como regla Ah, pero tú tienes la básica. misma edad de poner. Sí, somos de una edad. Pero- Lo que pasa es que aguantamos para lo que yo. Pero Entonces, usted sabe que, ya para terminar el pensamiento, por ejemplo, antes, para tú ser llamado un rabino o ser llamado una persona que tiene conocimiento bíblico, tú tenías que estudiar 20 años. Señor, que tenemos mucha gente en línea que está escuchando esto. Vamos, conduye, aterriza. mira, no es nuevo el tema de de la cualquierización de la profecía, porque si nos damos cuenta, en la palabra habla de los profetas de Baal. Sí, sí. Y cuando uno estudia un poquito la palabra, se da cuenta que es como algo cíclico que viene cada X tiempo. Los que se sentaban a la mesa con Jezabel. Y todavía hoy en día hay gente que se sientan a la mesa con Jezabel. Entonces, esto lo vamos a seguir teniendo hasta que nosotros vayamos evolucionando. Usted dijo la otra vez que ese es el mismo espíritu de Lili. Sí. O sea, que Porque ¿qué tiene que ver, por ejemplo, en el caso que lo que estaba diciendo él, antes de vamos a entrar con ese tema? Porque él decía el caso de la hermenéutica. Pues tú sabes, con todo el respeto que usted merece, porque pasa que con tu él está un poquito teologizado. Entonces, Lo envenenaron. con la teología de Roma, ¿qué tiene que ver lo profético con la hermenéutica? Porque la mayoría de gente que maneja la hermenéutica van para 500 años sin Dios hablarle. sí, sí. O sea, tenemos buenas personas que son buenos en el campo de la hermenéutica. Un aplauso para ustedes. Sí, sí, no, claro. En eso nada más. Pero a ustedes no vemos que sus iglesias crecen. No. No vemos que se expanden. No vemos que su conciencia, o sea, lo que a ustedes
teóricamente debería funcionarle. No vemos a nadie, absolutamente a nadie, ni siendo sanado por eso, ni siendo liberado por eso. Saca tú un demonio con hermenéutica. Bueno, una vez llevaron a mi iglesia a alguien, yo me convertí, y el maestro de hermenéutica, ese endemoniado le dio hasta con el cubo del agua. ¿Me está entendiendo? O sea que no porque tú veas a una gente que no maneja la hermenéutica, o sea, manejar la hermenéutica es muy saludable, Baruch Hashem por eso, pero la espiritualidad no tiene nada que ver Lo con el hermenéuticos campo de son la los que dicen, esta palabra viene del tal y eso, lo otro. Esos son los Esos son los hermenéuticos, tú sabes. Usted no ha sentido demonio, lo suyo. Con todo el respeto que se merece. Ahora, yo lo que he visto gente Un que citraray. no saben nada de hermenéutica y son gente espirituales Gente que manejan Señores, hay personas, por ejemplo, hay un varón que yo lo voy a traer aquí, lo voy a invitar, que no es muy prudente, te voy a invitar cuando él venga, no es muy prudente con la letra. Ve. No es muy prudente dando el mensaje. Es un evangelista dominicano. Pero el hombre maneja un nivel de espiritualidad alto. O sea, y de autoridad. Entonces tú dices, wow, eso es lo que la gente necesita y está buscando. Sí. Obviamente aquí no lo invitan mucho en Estados Unidos porque eso mismo que te digo, porque al no ser tan imprudente, pero Elías no es un tipo prudente. No. Eliseo no es un tipo prudente. Juan, Juan no es un tipo prudente. tipo bruto. ¿Tú sabes un bendito animal que le diga, no es lícito acostarte con la mujer de tu hermano Sí. al rey de Israel? Manada de vivo. La mayoría de profetas Ofendía a la gente. no eran personas cuerdas ni prudentes. Maestro, por ni Jesús era prudente. Viene una mujer pidió un milagro y dice, no es bueno que el pan se le dé a los perritos. Le dijo, perra. Eso es importante. El Eso. profeta es un alma libre que dice, Wow, no, soy se, profeta, me siento libre. no se somete a la lógica. Por ejemplo, el profeta no le tiene miedo a reyes porque es que él brega con energía ya de alto nivel. No le tiene temor. Y quien se acerca al Eterno no le tiene temor. Claro, porque ya ha visto algo más poderoso. No, es que ya brega con cosas ya fuera de lo normal. Ya. Entonces para mayor tiempo en otro plano que en este. Sí, crea un desapego aquí. Que es un desapego. No quiere total. nada, Sí, ni sí, propiedades, sí. No le interesa. nada, no le interesa. No le interesa. Y no anda buscando eso. Y tampoco anda profetizando bienes a nadie. No le interesa. No le interesa en eso. Eso no es lo que busca. Por eso mueren y no dejan como legado, porque a ellos no les importa dejar nada aquí. No, es que no le O sea, interesa. no se preocupan por dejar un ejemplo, una enseñanza para crear una doctrina de eso. No les interesa nada de eso. La mayoría de esos místicos mueren y desaparecen prácticamente de este plano. Lo que pasa es que se entiende que es como una misión. Y ellos la interpretan así. Mi misión es esta y hasta aquí llego. Y no es muy raro que se pasen de su misión. De querer honores, porque ellos saben que son los giborim los que quieren honores. Entonces, cuando tú ves a alguien que dice que es profeta y que tú tienes que decirle dónde él llega, el profeta tal, ahí está operando algo raro. Ahí está operando. Si algo tiene un profeta genuino, es pasar desapercibido donde llega. Wow, siga fluyendo en eso. Es pasar desapercibido. No le interesa tener fama. Eso no lo llena porque tiene su alma llena. La cosa, los deseos de la carne lo tiene controlado, lo tiene sometido. Wow. Lo tiene sometido. Y es uno de los requisitos que aquí nos exigen a nosotros. Tú no puedes meditar donde tú tienes los deseos de la carne todavía que tú no lo controlas. Porque aquí hay un sistema como de policía en el plano espiritual que si te agarran, tú di que meditando, tú con 70,000 problemas, te dan que tose. Ahí no se juega. Por eso tú ves mucha gente que se mete al tema de la meditación y fácilmente se le va la luz de un rato para otro. Porque es que es una disciplina, es un estilo de vida para uno llegar ahí, a ese nivel de conexión. ¿Qué tiene de ventaja? Que tú entras con facilidad ya después que tú te impuesto y vives una vida así. Tu estilo de vida es así. Ya a ti te conoce, por ejemplo, ya el que abre la puerta allá arriba, te da un cafecito, ya te conocen, pues ya tú te impuesto a entrar. Pero alguien que no esté impuesto y que no somete su cuerpo, los deseos carnales, se le hace difícil eso. Se le hace difícil. Entonces, el pueblo tiene que entender, la mayor parte de la población tiene que entender que el tema de la profecía no podemos seguirlo cualquierizando. Vamos a Mira, contestar- tenemos dos No superchats. superchats. Tu cuñado. Rafael. Ey, ese es mi cuñado. Él dijo que los sueños son de... Lo de Yabú. Los sueños son déjà vu. No, déjà vu es otra cosa. Para mí, déjà vu es un recuerdo de tu alma anterior, de tu encarnación anterior. Es un déjà vu. ¿Usted cree en la reencarnación? Claro que sí.
Oh, Claro vos. que sí. Porque vos dio una prédica aquí que no creen eso. Sí, claro que sí. Incluso, Porque es que el hermenéutico, ¿sabes? incluso hacen hasta regresiones y tú te vas a tu vida pasada. Lo que pasa es que nosotros no nos metemos mucho en eso porque si tú tuviste un tico duro en tu vida pasada, fácilmente tú arrastras cositas de eso para acá. Y si fui un rey, una vaina a aquel lado. No. Porque la olla que hay. Dice Stephanie, hizo un superchat de $20. Dice, si sueña y pasa, y si recibe un pensamiento y luego sucede, he visto cosas despiertas suceden y que ya sucedieron. ¿Qué es? Profético vidente. Tiene la intuición despierta. Tiene una intuición. tiene la Tiene una intuición muy elevada. La mayoría de personas, mira, señores, hay un libro que estoy escribiendo, se llama Todos profetizarán. Y por eso me gustó lo que él estaba explicando ahorita, que vino. Oye, ¿qué sucede? Señores, todos tienen ese bagaje y ese yo potencial a operar en la espiritualidad, a operar en lo que la gente comúnmente le llama profético. Lo que pasa es que si a todo el mundo se le enseña eso, el negocio se cae. Wow. ¿Me entiendes? Pero la realidad es que todos ustedes tienen acceso a la espiritualidad. Tienen ese potencial que no lo han materializado, ni lo han desarrollado, ni han encontrado a un maestro espiritual, a un místico. Porque todos es ¿cómo te explico? Tú tienes esa espiritualidad ahí. Es una energía, ¿verdad? Pero si tú no tienes la suficiente madurez, esa energía te destruye. Porque dentro de ese cuadro de abrirte la ventana del alma, abrirte el chajal, por ahí puede entrar todo, sea luz o sea oscuridad, sea recibir una luz del frente o sea poner tu citraga a operar. Entonces vas a necesitar a un maestro, un guía, a alguien que te instruya para que pueda canalizar esa energía y que esas energías tú las manejes de forma controlada. Ve. Por eso muchos profetas terminan perdiendo el enfoque. Y aquí en mi iglesia hay muchos profetas, pero la mayoría son falsos. ¿Un profeta puede con el tiempo perder el don o menguarlo? Lo que pasa es que yo no opero en esa realidad, porque eso es lo que está hablando el cristianismo. O sea, el don de profecía, don de qué sé yo qué. No, yo lo manejo desde la espiritualidad, para marcar como una línea diferente a lo que se está diciendo y que la gente no se confunda. Porque hay energía que hay tan dentro. O sea, si alguien, por ejemplo, el alma necesita un maestro que la abra para tener acceso a la espiritualidad, pero no todas las almas van a salir libres e ilesas de ese viaje a la espiritualidad. Hay almas que eso le puede llevar a una locura. Hay gente que están en un manicomio porque le abrieron el alma, el chajal, y lo que se metió para adentro fue del citraga, fueron energías oscuras, fueron energías malas, fueron energías perversas. Entonces, el líder correcto, el maestro correcto, el intuitor correcto, el gurú correcto, va a canalizar la energía a ver hasta qué punto del alma tú la puedes manejar. Y te va a ir enseñando a cómo manejar y controlar las energías. Porque llega un momento que si no, esa energía te vuelve loco. Son muy buenas las energías de lo profético y de la espiritualidad. Pero llega un momento que esa energía puede autodestruirte. Te lo digo porque duré mucho tiempo manejando con esta energía y ha requerido mucho ayuno, muchas horas sin dormir que terminan enfermándote y lastrándote la existencia. Ve, el mundo de la espiritualidad es un mundo muy abierto y por eso yo trato de decir lo profético lo menos posible. Yo utilizo esos términos porque se ha trabajado, porque dos cosas. Número uno, los profetas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y lo que dice la Biblia no es lo que estamos viviendo hoy. Entonces hablar de lo profético no es hablar de eso y de eso que nosotros sabemos. Entonces, a nosotros saber de eso, y eso no es lo que existe hoy, si le estamos hablando de lo profético, ustedes van a entender que le estamos hablando de lo que existe hoy. Pero nada de lo que nosotros hemos hablado aquí representa lo que existe hoy. Eso es cierto. Entonces, por eso que yo no le digo lo profético. Ok. Esa es la única bronca con eso. Pero podemos decir que si entramos en pecado o nos desviamos del camino, lo que va a menguar un poco nuestra espiritualidad. Es que el pecado es religión. Tú sabes que el pecado es religión. O sea,
nunca debió existir la palabra pecado. Nunca. Siempre debió existir errar en el blanco. Todos los seres humanos y los seres creados por el ser divino pueden errar en el blanco. La creación del concepto de pecado por Roma es una creación con la vista de manipular al hombre y mantenerlo alejado del Creador, haciéndolo con un sentido de culpa en su mente y así dominarle el alma. Eso nunca debió existir. Por eso en el concepto judío se habla de techubá, del regreso. O sea, ¿qué significa lo que le llaman pecado? Errar en el blanco, pasarte del camino. Y en el judaísmo siempre está el techubá. Tú puedes regresar. Retornar al Puedes retornar a donde tú quieres retornar. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que ver mucho con la manipulación. Señores, seguimos con los superchats. Hemos estado activos 264, 66 personas en vivo hoy. Estos temas les gusta a la gente. Sí, mira, Se han enganchado y no saben qué. los maestros son muy cuidadosos con el tema de abrir el mundo espiritual a las personas, porque es que en el plano espiritual hay energía de alto voltaje y ningún maestro, así de un maestro de cábala, un místico, te va a decir, ponle la mano a ese cable de 250,000 voltios, tú con la mano pelada. Entonces ellos conocen el nivel de energía con la que bregan. Ellos conocen lo que eso puede causarle a una persona. Si no lo hace de la manera apropiada, si no lo hace de la manera correcta, si no toma las precauciones, si no primero se hace una preparación para eso. Entonces no es que yo llegué aquí ya mañana, de que ya yo estoy, me das eso a ciertas cosas. No, eso no funciona de esa manera. Quienes tratan de brincar los procesos, entonces viene la policía que está ahí y entonces lo agarra, le para y le da entonces su somo, tratando de extrapolar eso a lo que a este plano. Tenemos al profeta David de León, un amigo de muchos años que ha estado en línea escuchando ahora y va a hacer una llamada. Yo tengo el profeta Yamaico, profeta, esos son los amigos míos. Son los únicos profetas que usted conoce. Los únicos. Una gallina loca que hay aquí en New Jersey, porque aquí la están quemando en los comentarios. No tiene su profeta. No, son gente de espiritualidad. Sí. Son gente que maneja altos niveles de oración. Porque hay gente que se compromete con la espiritualidad, hay gente que se compromete con Dios y se apega y se aferra a eso. Porque de verdad que lo que estamos viendo en las redes debiéramos de omitirlo. Esa gente en las redes que comienzan esas mujeres, la que el maestro dijo esa de Panamá, yo creo que esa mujer frustrada que está, hasta soltera, porque es rarita. Entonces ella esa frustración y ese odio, un apóstol, lo quiere transmitir. Por eso que tú estás soltero todavía. Quiere transmitir ese odio. Ey, no, tiene que bajarle. Hay que buscar a los piticas allá en Dominicana para emparejarlo. De verdad que... Consejo para la gente que ha caído, ha sido víctima de la falsa profecía. Que se apeguen al estudio. La palabra dice que el pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. Entonces... Y conocer la verdad. Sí, que por ejemplo... La palabra Mashiach, que nos enseñan a nosotros a permutarla, da 3 resultados. Mashiach no es como la persona lo ven desde aquí. Mashiach es alguien que es un ungido. ¿Pero qué es un ungido? La gente piensa que es alguien que le vacía un galón de aceite encima. Un ungido es alguien que maneja el plano espiritual, que tiene autoridad en las energías, tanto las energías de las coronas superiores como de las coronas inferiores. Empezando por ahí. La segunda permutación de la palabra Mesías es Sinja, alegría. Y la tercera es Yeshmoa, hay cerebro. Entonces, eso nos da a nosotros entender que el Mesías es alguien que tiene autoridad, es alguien que transmite alegría y alguien que tiene conocimiento. Donde se está impartiendo conocimiento, se está manifestando el Mesías. Amén. ¿Me entiendes? El Mesías no es alguien que embrutece a la gente, ni que lo quiere ver bruto. No. Entonces, el Mesías también, nosotros lo vemos como un estado al cual nosotros debemos de aspirar llegar, que en algunas partes de la Escritura dice la estatura del varón perfecto. Ahí nosotros debemos de aspirar llegar a ese estado. El Mesías no tan solo nosotros
lo vemos como que sea una persona física exclusivamente. El Eterno dispone de esa alma cuando Él quiere. ¿Tú me entiendes? Y deposita una facción de esa alma en el cuerpo humano, en un cuerpo humano en determinado momento. Pero no es tan solo eso. El Mesías es un estado de conciencia, una alma que está fundida con el Creador en Yehidá. Entonces viene a impartir conocimiento. Donde se está impartiendo conocimiento, se puede decir que se está manifestando el Mesías. Entonces, usted quiere acercarse al Creador, adquiera conocimiento. Aquí tenemos al profeta David de León. Profeta, fluye. Dime a ver, Rabino, ¿cómo te sientes, hermano? Todo bien, estamos aquí en vivo, la gente te está escuchando. Estamos viendo lo profético. Tú que llevas tantos años, Rabino, envuelto en este asunto. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo tú ves el actual movimiento profético de mayormente las mujeres? Todas estas mujeres profetas que han surgido, todos esos escenarios que se están levantando. ¿Qué está pasando? Tú sabes que me gustaría comenzar esta locución diciendo que dijo un gran exégeta, lo conocido como Abelino, que el deseo de pertenecer pone al débil a divagar. Cariñosamente el lápiz consciente. Rabino, el problema es que hoy en día, hermano mío, la falta de formación y carácter en los altares, producto de pastores inconscientes, arribistas y manipuladores, ha formado un sinnúmero de gente con deseo de ser reconocido, donde ya el tema aquí no es si explicamos la Biblia en aspectos judíos o mesiánicos. Esto no tiene que ver con eso. Aquí el tema es, no en la interpretación, aquí el tema es cuál es la función que estamos haciendo nosotros como supuestos profetas para corregir esto. Porque si tú te fijas, bro, todo en el Evangelio viene procediendo como una corriente. Tú te recuerdas que hace 25 años atrás todos queríamos ser evangelistas. Hasta los perros eran evangelistas. Todo el mundo era evangelista. Cuando Gigi Ávila, cuando la vaina, que si Benito de la Cruz, todo el mundo quería ser evangelista. Luego pasa la ola de lo profético, que esto ha sido como un poquito más, como que se ha, ¿cómo te explico, bro? Ha permanecido un poquito más, pero ha sido un tema que se ha, que no quiero usar un término quizás que deteriore un poco, brother, pero esto se ha cualquierizado hasta cierto punto que ya cualquier perro es profeta. Ya tú no ves gente genuina, bro, en los altares, y esto no tiene que ver quizás porque hoy los profetas son la gente que hace mucha bulla. Y me gustó lo que dijo ese joven que está ahí. Él dijo, cuando tú hablas acerca del Mesías y tú quieres presentar a la persona de Jesús, se hace primeramente con alegría y conocimiento. Tú oyes ese número de gallo loco hablando porque ellos entienden que el que más duro habla es el que más unción tiene. Y la unción no tiene que ver con aceite, brother. Tiene que ver con un carácter formado acerca de la persona de Jesús. Y a través de eso hay un respaldo del Espíritu en tu vida. Entonces, ¿por qué digo que los pastores somos los culpables, brother? Porque hemos entendido que ese tipo de mensaje mueve el morbo. Entonces, como mueve el morbo y trae gente y mueve las masas, ¿qué hacemos? Promocionamos eso. Pero tú estás viendo que este movimiento, brother, es perecedero. De hecho, está decayendo. Si tú te fijas, hoy en día vemos dos locas viejas de que profetizando. Por ahí hay una, por ahí por New Jersey, cerca por ahí, de esa área, que, está a punta de que le den un tablazo en público. Porque todo lo que tú hablas sin carácter y sin conocimiento eventualmente sale a la luz. Por aquí mismo en Dallas, el otro día había un movimiento, no sé si te diste cuenta, una dominicana que vino por aquí, que Dios le dijo que viniera para acá. Y cuando vino para acá, se levantó un loco más loco que ella y le dijo, si es verdad que Dios te mandó, dime que esto y esto, porque tú dijiste esto ayer. Y la información fue extraída de la red social. Wow, la brother, sí, porque tú sabes que eso es común, que la gente viene, te busca 10 hombres. Porque ¿cómo se hace esto? Tú ves la iglesia para donde tú vas, la gente más afiliada a ese ministerio, por lo regular siempre está comentando, le comenta al pastor, el pastor le devuelve, le responde. Y cuando tú llegas ahí, tú llamas Marco Rubio. El problema es que Marco Rubio es el nombre, pero no de pila de esa gente, porque recuerda que esa gente llegó aquí ilegal y tiene un nombre en una fachada. Entonces, cuando tú llamas Marco Rubio, porque tú lo viste en la iglesia y este tipo te dice, mi loco, yo me llamo Juancito,
Se metió el tembleque. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué pasó con esto, bro? Es una falta de carácter. Otra cosa, el pastor con temor a que la gente se vaya. Es un asunto, brother, donde hemos caído en una hipnosis, bro, de tanta confusión, que hemos entendido que éxito es tener masas persiguiéndonos. Y cuando vemos la esencia de lo que fue el verdadero mensaje, el carácter de Jesús, lo seguían las masas, pero el tipo se concentró en 12, sabiendo que uno de ellos no estaba alineado al propósito. Entonces, si nosotros comenzamos desde ahí partiendo, ahora, si tú me preguntas, Rabino, ¿cuál sería entonces la forma para comenzar a erradicar eso? Comenzar a instituir pastores que no lo puso ni el diablo, que nadie lo llamó. No lo llamó nadie, se pusieron ellos mismos. Entonces, cuando tú ves, no tiene que ver, bro, ni con asalariados, porque hay gente que se preparó, que está ahí por un, qué sé yo, por un sueldo, pero está bien, porque aquí en Estados Unidos, el ser pastor es un trabajo. Está bien que lo tenga como profesión, pero ¿cómo vamos a tener pastores pastoreando con faltas ortográficas? Gente que no sabe escribir, que no sabe leer, que no sabe hablar. Y no es que quiero sonar quizá un poquito arrogante, es que no podemos, brother, porque es imposible un ciego guiar a otro ciego. Así es. Entonces tenemos iglesias. De hecho, hay un tema que yo quisiera, ¿sabes?, ponerlo aquí. Cuando usted venía para acá hace como 5 años, había un pastor aquí que era lo que con usted recuerda, Sí. que me dijo a mí, mi hermano, que Amaril es tu amigo, pero no, ese tipo tiene que venir aquí. Y cuando se acercó la fecha, la mujer de él, la pastora Anita González, de aquí, de Mesquí, me llamó para decirme, yo tuve un sueño, siervo. ¿Cuál fue el sueño? Que yo me soñé que yo de Gamaliel bebiendo vino. Digo, no, pero usted no hay que soñárselo. Si usted va a Facebook, ese es el sueño ahí. Eso no hay que soñárselo. Hizo el pastor, un hombre sin carácter, me llamó para decirme, siervo, Dios me dijo que no trajera. Le dije, me extraña, porque usted estaba dispuesto hasta pagarle un viaje. Entonces tú estás viendo, brother, que es un asunto de emociones. Yo creo que, brother, tenemos que comenzar a quitar toda esa gente, esos pseudo pastores. Y lo que voy a decir ahora va a traer quizá mucha controversia, pero esta es la diferencia que tenemos entre la iglesia católica y los locos cristianos. Lo primero es que no nos preparamos. Lo segundo es que no tenemos un orden. No hay una cabeza jerárquica. Aquí todo el mundo, aquí se levanta uno y lo siguen 10 gatos y dice, yo soy pastor. Y él mismo levanta 3 más que dicen, somos profetas. Y un apóstol que lo que está buscando cuarto, buscando lucrarse. Gente sin trabajo, porque no hay una gente que le guste menos prepararse que el cristiano evangélico, porque no le gusta trabajar. No le gusta trabajar. Entonces, brother, ese mover tiene que parar ya, porque está haciendo daño. Hoy en día vemos cómo las iglesias, brother, están siendo abordadas por gente con conocimiento. Ahora mismo lo que usted está hablando, que tiene más de 20 años hablándolo, para que usted entienda, es ahora que está haciendo efecto, Rabino. Pero esto tú le estás hablando hace 20 años. Los que te conocemos sabemos que esto no es nada nuevo. Tú vienes dándole la misma retórica hace años. Pero ¿qué pasó? Brother, el pueblo está despertando. Y siempre he dicho esto para terminar. Es fácil pastorear esclavos. Lo difícil es pastorear gente libre. Amén. Gente que puede buscar información y decir, eso no es así. Eso no es así. Entonces, brother, como cristianos estamos mal. Como iglesia estamos jodidos. Y si esto no se erradica ahora, Rabino, esto está feo. Javi, un abrazo, Javi. Ey, hombre, Javi, nos teníamos que traer para acá para que tú le des par de latigazos.